Sí, gracias por el excelente resumen que nos has hecho y por haberte ajustado perfectamente al tiempo. Ahora, nuestro siguiente ponente es Juan Ambrosioni. Él trabaja en el Hospital Clínic, en la Unidad de VIH y Enfermedades Infecciosas del Instituto de Investigación IDIVAPS, y además es el coordinador de las guías europeas de EACS. Cuando quieras, Juan. Bueno, muchas gracias, Fede, por la introducción. Quisiera agradecer primero que nada al comité organizador del Congreso por invitarme a dar esta charla, que siempre es una charla muy interesante y difícil de preparar. Y quisiera agradecer a los resilientes que están en la última sesión y a los supervivientes de la noche de ayer en el tubo. Estos son mis conflictos de interés y es importante destacar la palabra personal. Obviamente, resumir en 20 o 25 minutos todo un año es imposible, por lo tanto, es subjetivo. Alguien puede echar de menos algún estudio o considerar que hay alguno que no tendría que estar. Y esta es mi visión personal. Cuanto más grande es la burbuja, más importante es cómo se consideraba el panorama clínico. Esto era el 2023 para mí, donde claramente lo más relevante vino de la mano de las comorbilidades y el ensayo clínico REPRIV. Pero hubo también cosas muy importantes en antirretrovirales como el ensayo clínico SOLAR o en otras infecciones como la publicación del Doxipep o el estudio Truncate para tuberculosis y la fase de extensión del HPTN084 con cabotegravir. Si ahora lo tengo que expresar para el 2024, esta es para mí la distribución. Claramente creo que la estrella de este año y lo más importante es la prevención con antirretrovirales de larga acción, y no me refiero solamente al lenacapavir, discutiremos esto un poco después, pero ha habido también cosas muy, muy importantes, sobre todo en long acting, en tratamiento, y algunos subestudios del REPRIV que se han publicado y que voy a mencionar, y algunas cosas también en otras infecciones. Vuelvo a insistir, con visión personal y subjetividad. Y en acuerdo con Antonio y con María decidimos que, para hacerlo más actual, incluiría no solamente cosas publicadas, sino también cosas presentadas en los congresos mayores, aunque todavía no estén publicadas. Vamos a hablar primero de los aspectos de comorbilidades. Como decíamos, el estudio REPRIV es del año anterior, pero este año tuvimos, a principio de año, dos subestudios que se presentaron, uno de ellos en el CRER, otro se publicó en JAMA Cardiology, el subestudio mecanístico del REPRIV, que intenta explicar por qué motivo vimos mayor reducción que la esperable de acuerdo al nivel de LDL en las personas que recibían pitavastatina, y entre ambos estudios pues parece que hay disminución del volumen de la placa no calcificada, de la inflamación dentro de la misma y también de la distribución de ciertas proteínas que parecería estabilizar la placa y podrían explicar a lo mejor este beneficio adicional. Y un poquito más adelante en el año, en el AIDS, en Múnich, se presentó el riesgo de evento cardiovascular mayor asociado a los diferentes antirretrovirales, y nuevamente nuestro viejo y querido abacavir aparece implicado en mayor riesgo de evento cardiovascular en comparación con otros antirretrovirales. Lo que es interesante, tal vez los subestudios no fueron tan importantes, pero sí fue muy interesante ver la respuesta que tuvieron las sociedades científicas al REPRIV, al estudio principal y a los subestudios, y prácticamente de manera simultánea, entre el 6 de junio y el 20 de junio, se publican dos documentos de posicionamiento de la Sociedad Europea y de nuestra sociedad GESIDA en cuanto a la utilización de estatinas en la prevención primaria cardiovascular. Ambos tienen recomendaciones muy similares y muy alineadas que incluyen la utilización de otras estatinas diferentes de la pitavastatina, que fue la del ensayo clínico, como recordaréis, y muy alineados, lo cual no es sorprendente porque el último firmante de ambos documentos es nuestro compañero Esteban Martínez. ¿Por qué es importante este posicionamiento y los subestudios presentados este año? Bueno, porque afecta a una proporción elevadísima de las personas que vemos en nuestra consulta, prácticamente uno de cada dos de los que vemos en consulta diaria. Sería pertinente considerar los resultados del REPRIV o los subestudios mecanísticos, porque creo que tiene implicaciones muy importantes de implementación. Si bien las estatinas son económicas, puede implicar un aumento de costes relevantes, la interacción que tenemos con la primaria, quién lo va a prescribir y la presión que hay en algunas comunidades autónomas por prescribir la más barata, que no siempre es la mejor en las personas con infección por VIH por aspectos de interacciones, y no es ni la rosuvastatina, ni la torva, ni la pita, precisamente, y porque además el subestudio de fármacos antirretrovirales asociados creo que es el golpe de gracia para el abacavir, descansa en paz, y creo que para adultos no tiene prácticamente más rol. Sí que lo sigue teniendo en niños, donde sigue siendo un componente importante de la pauta antirretroviral de la mayoría de la población pediátrica. Otras cosas que antes de pasar a otros capítulos habría que mencionar, que no he puesto por razones de tiempo, creo que es muy importante el estudio presentado ayer por nuestro compañero Boris Rebollo sobre la cortepisis y los factores de riesgo para cáncer anal, publicado recientemente en el Lancet HIV.
Si hablamos ahora de otras infecciones, creo que todos nos asustamos cuando a mediados de año se declaraba una emergencia de interés internacional en relación al Mpox. Y ya a mediados de año, o poquito antes, el Ministerio de Sanidad nos alertaba que de las 40.000 personas vacunadas para Mpox, solamente la mitad habían completado el régimen. Esto tiene que ver con que en el 2022, para darle vacuna a la mayor cantidad posible, dimos una dosis, pero muchos se quedaron con la pauta incompleta. Y en unas jornadas que organizó específicamente el Carlos III del CIBER para analizar la situación del Mpox en España, bueno, si bien todos nos asustamos y temíamos ver imágenes como las que habíamos visto y personas hospitalizadas como las que habíamos tenido en el 2022, esto no sucedió. Si os fijáis, hasta los datos de finales de septiembre, había habido 400 personas en el 2024, que era un aumento discreto respecto al 2023, pero nada que ver con lo que había sido el 2022. Y de hecho, este es el mapa más actualizado que logré encontrar respecto a la distribución de casos. La importancia es que el nuevo brote en África era con un clado diferente, considerado de mayor virulencia y de mayor mortalidad, pero si os fijáis, finalmente hubo muy poquitos países europeos con declaración confirmada. En España, en principio, que nos conste o que le conste a la OMS, no lo hubo. Aún así, hubo pues, unas 250 publicaciones de Mpox en personas con VIH en el 2024, ninguna especialmente o de la importancia de las que había habido previamente, como las series del Lancet. Les pongo aquí algunas que creo que pueden ser de interés. ¿Y por qué es importante este tema? Porque si bien no vimos en el 2024 lo que temíamos ver, es súper importante mantener la alerta y insistir con la vacunación en aquellas personas que estén a riesgo o que no la hayan completado. El otro tema que viene siendo estrella en coinfecciones desde hace varios años es la profilaxis posexposición con doxiciclina. Y en el 2023 tuvimos el Doxipep, pues en el 2024 tuvimos el Doxivac, probablemente el segundo más grande o más importante estudio en este sentido, que tiene una particularidad, es el único que además evaluó con un diseño factorial el rol de la vacuna del meningococo B, que por mecanismos de inmunidad cruzada potencialmente podía ofrecer protección frente al gonococo. Aquí había dos co-endpoints primarios, la disminución de sífilis y clamidia por medio de la doxiciclina y la disminución de gonorrea por la vacuna, no era un endpoint primario la gonorrea. Se confirma lo de los otros trials, o sea, doxiciclina funciona y baja la incidencia, como también nos contaba en su estudio Rosario ayer, de clamidia y de sífilis. Se ve también un efecto aquí en gonorrea, pero ven también aumento, no en un endpoint primario, ven un aumento también de la resistencia a gonococo. Y lamentablemente, aunque al principio parecía que sí, no se corrobora la protección cruzada de la vacuna frente al meningococo B. Lo que también es importante o interesante es de vuelta el posicionamiento que tuvieron que tomar las sociedades científicas y CEINC, con varias de las sociedades de los grupos de estudio, incluyendo GESIDA, el 2 de abril ponían un documento de posicionamiento respecto al uso de la doxiciclina. ¿Por qué creo que esto es importante? Bueno, me parece que no hay ninguna duda de la eficacia claramente probada en personas, en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transexuales. En este caso era en usuarios de PrEP, pero en personas con VIH sería lo mismo. Lamentablemente la futilidad de la vacuna y creo que no hay duda del beneficio individual. Lo que queda pendiente por dilucidar, en mi opinión, es el uso apropiado, más allá del posicionamiento societario, valorando los pros y las contras de esta intervención. El otro tema que nunca puede faltar en lo más importante del año, en una charla de VIH, es la tuberculosis. Y voy a mencionar, no hubo ningún ensayo gigante de fase 3, como el Truncate, pero hubo dos que quiero mencionar, publicados en revistas del grupo Lancet. Uno es el Simplice TV, con una inclusión de 18% de personas con VIH. El otro es el Practical, con una inclusión de 28% de personas con VIH. En ambos casos es lo mismo. Todos sabemos que el problema del tratamiento tuberculostático es la duración y buscamos pautas para cortarlo y siempre sabemos que en las personas con VIH pues esto es mucho más difícil. Pues el primero, en pautas basadas con veraquilina, pretomanid, moxifloxacina y piracinamida, según el endpoint primario era acortar el tiempo para negativizar los cultivos de esputo, la tuberculosis pulmonar sensible y resistente, pero lamentablemente excesiva hepatotoxicidad y no alcanza el endpoint clínico. Y el segundo, pues es beneficioso en una pauta también basada con pretomanid, con bedocaína, pretomanid, linezolid y moxifloxacina. Es favorable en la comparación respecto a la pauta estándar de isoniazida, rifampicina, piracinamida y tambutol en todos los grupos, pero no demuestra ser superior en las personas con VIH, como se ve en la parte que he cortado del gráfico más abajo. ¿Y por qué es importante esto? Porque sigue siendo imposible o muy difícil encontrar pautas que nos permitan acortar el tratamiento tuberculostático en las personas con VIH. Y porque además la tuberculosis sigue impactando la mortalidad en todos lados, no me refiero en África. Si miráis este excelente estudio del Lancet Regional Health, publicado en septiembre
en junio del 2024, haber tenido una tuberculosis es un factor que sigue impactando con la mortalidad de las personas con VIH en los últimos años en Europa, no estoy hablando en África. Vamos ahora al tratamiento antirretroviral. El amarillo es porque creo que long acting es lo que se han llevado realmente la palma este año. Y este creo que es un estudio que todos conocemos y todos valoraríamos probablemente como de lo más importante del año, que es el estudio CARES o CARES, como lo quieran pronunciar, que no tiene una gran particularidad en cuanto a su diseño. Es cabotegravir y ripivirina, muy parecido a como se usaron en los otros trials, comparado a lo que hay en África, o personas que venían suprimidas recientemente con esquemas con TDF y basados en dolutegravir, nevirapina o efavirenz. Y aquí hay dos particularidades. La primera es que es en África, donde realmente puede haber un impacto enorme de los long actings. El que haya trabajado en África sabe lo difícil que es para la gente ir a buscar la medicación o las barreras estructurales para tomársela, entonces un inyectable podría ser maravilloso. Y lo otro importante es que una pregunta que en mi opinión no está respondida completamente es el intervalo de monitorización de la carga viral en personas con cabo-rilpi. Sabéis que las guías británicas, por ejemplo, dicen que hay que hacerlo con cada inyección. Aquí se hizo cada 6 meses, que es lo que hacemos en cualquier pauta antirretroviral aquí. Y pues que vimos que fue no inferior, igual que lo vimos en los ensayos clínicos. ¿Por qué es importante? Insisto, porque es en África, donde realmente necesitamos este tipo de tratamientos, porque las cargas virales se hicieron cada 6 meses y porque además, cuando se miró retrospectivamente, es cierto que en DNA proviral, que tiene el valor que tiene, y creo que esto lo cuestiona todavía más, se detectaron una alta proporción de personas con subtipo A1, que probablemente no es el que más impacte, sobre todo de las 6, y con mutaciones archivadas que en teoría disminuirían la actividad de la pauta, sin embargo, no afectó para nada la eficacia. En mi opinión, y si me puedo permitir otorgar un premio, creo que este es el mejor ensayo clínico del 2024 en lo que respecta al tratamiento antirretroviral. El otro, que dio mucho para hablar, todos hablaron en todos los post-CROI de este estudio, fue el Latitude. Aquí básicamente lo que se evaluaba era no una pauta, sino una estrategia, de intentar en gente que tenía muchos problemas para quedarse indetectable, pues motivarlos, darles un incentivo económico, ponerles un trabajador social, con la salvedad que cuando se diseñó solamente estaba licenciado cada 4 semanas y aquí cabo-rilpi se dio cada 4 semanas y demostró ser superior a la pauta oral con toda esta intervención. Entonces, ¿por qué es importante? Porque es una prueba de concepto para el uso en poblaciones difíciles, pero creo que hay que tener mucho cuidado con la interpretación que se hace de este estudio. Aquí es la estrategia, y es igualmente importante lo que yo administro como fármaco antirretroviral, que no tiene por qué no funcionar, eran gente que no tenían contraindicación ni a cabotegravir ni a ripivirina, y el componente del soporte social. Si sacamos cualquiera de esas dos patas, esto no funcionaría. Entonces, de hecho, podría ser hasta contraproducente quitar el soporte social en una persona que ha recibido un fármaco de acción prolongada y se pierde en la naturaleza. Pero aquí también es interesante cómo reaccionan las sociedades científicas, porque en función de este estudio, por primera vez que me conste, las guías de la Sociedad Antiviral Americana modificó sus guías. Nunca había pasado que se saltaran el intervalo de 2 años y Paul Sachs, en una carta que manda al JAMA, que es donde se publican, menciona que en ciertas circunstancias se debería considerar en poblaciones difíciles con CD4 bajos y riesgo de mortalidad el cabotegravir y el ripivirina en este grupo. No fue el caso de la EACS, se publicaron la versión 12.1 hace un par de semanas, no hay mención al uso, bueno, se puede mencionar, pero no hay recomendación para este uso en ninguna circunstancia, ni tampoco en un documento que de alguna manera intenta reunir la opinión de muchas sociedades científicas americanas, canadienses y europeas, la EACS, respecto a la utilización de long actings en general. Otro estudio que creo es muy importante es la fase 2 del ARTISTRI-1. Aquí nos vamos al CROI, semana 24, y el ACE 2024, semana 48, donde muy rápidamente. Aquí lo interesante es que se intenta en personas con pautas antirretrovirales complejas, entendido como más de poco inhabituales, más de una pastilla o que estén tomando alguna asociación, por ejemplo, con proteasas, inhibidores de proteasa y de integrasa, que si os fijáis era la mayoría de los casos, ver si se podrían beneficiar de una simplificación a una combinación muy interesante diaria de Bictegravir con lenacapavir en este caso diario, oral, con 2 dosis diferentes. Resumidamente, mantiene tasa de supresión muy elevada. ¿Y por qué es importante? Porque creo que realmente es una combinación muy interesante para una proporción no menor de personas que tenemos todavía recibiendo, en particular, inhibidores de proteasa con integrasa. No es que tengan nada malo los inhibidores de proteasa, pero todos sabemos que en las guías pues, nos recomiendan que si no es indispensable, pues se retire por el problema de las interacciones y enganchamos con el capítulo de las estatinas, por ejemplo. Otro estudio
en mi opinión, extremadamente importante es, también nos remontamos al CROI para la semana 24 y al IDWeek para la semana 48, los resultados de fase 2 de islatravir con la dosis matizada al problema de los linfocitos y lenacapavir semanal. Y en este caso, en personas ya suprimidas con VICTA-FFTC, pues o bien pasan esta pauta semanal o mantienen su pauta y, como veis, se mantiene una tasa de supresión virológica exactamente igual. ¿Por qué es importante? Porque creo que realmente muchas personas necesitan fármacos de acción prolongada, realmente muchas personas tienen problema con las pastillas, pero no quieren inyectables. Pues pienso que realmente la pastillita del lunes, o sea, vivo mi vida, me voy al tubo el viernes y el sábado, y el lunes antes de ir a trabajar me tomo la pastillita, cambiaría la vida de muchísimas personas. El otro estudio que no puedo dejar de mencionar, de tratamiento antirretroviral, es el estudio paso doble. Este no es long acting, este es un estudio que, en mi opinión, es muy importante por muchas razones, seguro todos lo conocéis. Es un estudio que en personas suprimidas, vamos a decir, no con pautas subóptimas, sino con pautas, vamos a llamarlo DEMODE, que estaban recibiendo cobicistat o TDF o con más de una pastilla y que nunca habían recibido ni victegravir ni dolutegravir, pues se randomizaban, que no tuvieran contraindicaciones ni problemas con ninguno de los 5 componentes, o a dolutegravir, lamivudina, o a VICTA-FFTC. Creo que esto es importante porque esta comparación, aunque están en todas las guías, como pautas de inicio, como pautas de supresión, comparaciones directas no teníamos demasiadas, por no decir ninguna buena. Entonces, este estudio pienso que es muy importante. Y como podéis ver en la figura, tanto en las características basales como en respecto a los fármacos antirretrovirales previo al switch, estaban muy bien balanceados, como es de esperar con un N de más de 500 personas y randomizado. Y en mi opinión, premio del ponente, este es el estudio español más importante de tratamiento antirretroviral. Resultados, todos lo saben, no puedo entrar en detalle, pero básicamente estos son los dos resultados principales. Es no inferior desde el punto de vista virológico y estadísticamente hay un poquito más de ganancia de peso, todos ganan un poquito de peso al año, hay menos de 1 kilo más con VICTA-FFTC, que hay que ver si se mantiene a semana 96 y cuál es el impacto clínico de esto. ¿Por qué considero este estudio importante? Insisto, no teníamos muchas comparaciones directas de la pauta. Estoy cansado de escuchar doble versus triple. No importa si hay 2 o 3 fármacos, lo que importa es la capacidad de la pauta de mantener la supresión virológica. Y porque no individualiza fármacos. Cuando lo presentó Esteban en ACE, Laura Water fue corriendo a preguntar si aquí la culpa era del TAF. No está diseñado para contestar si la culpa es del TAF. Compara 2 pautas. Y eso es lo importante. Porque es un estudio de GESIDA que ha tenido un gran reconocimiento a nivel internacional y porque pienso que, si bien parece que los estudios en NAIF son más importantes, el escenario de NAIF, por suerte, va a ir en disminución. Pero el escenario de personas tributarias de una simplificación para recibir años de tratamiento es prácticamente cada visita a nuestra consulta. Por eso pienso que este estudio es tan importante. Y ahora, en el tiempo que me queda, pues paso... si tuviera que mencionar algún estudio más antirretroviral que no puse por razones de tiempo, mencionaría el Dolce, que se presentó en Glasgow hace muy poquito, comparando dolutegravir lamivudina con terapia triple en personas muy inmunodeprimidas. Y mencionaría también el uso de victegravir TAF-FTC a doble dosis en personas con tuberculosis recibiendo rifampicina. Y paso ahora a lo que para mí es la estrella de este año, que es la prevención con fármacos long-actings. Nos remontamos ahora al IDWeek y a Glasgow. Se presentó con unas semanitas de diferencia el estudio en ambos. No está todavía publicado, creo, no lo estaba hasta ayer, que es el Purpose 2, que creo que todos saben de qué hablamos, es lenacapavir subcutáneo cada 6 meses comparado con FTC TDF oral en personas, en hombres que tienen sexo con hombres, en mujeres transexuales y en personas no binarias. Bueno, creo que los gráficos hablan por sí mismos. La reducción es del 89% comparado con la pauta oral, a pesar de que la pauta oral, como podéis ver, es superior, evidentemente, o mejor, comparado con la incidencia background, que es lo que suele pasar en este colectivo. La gente, los hombres gays, se toman bien la PrEP. Entonces aquí tenemos una estrategia que funciona bien, pero esta es 90% superior. Y hay 2 infecciones, es muy poquitito, pero lo que hay que decir es que las 2 desarrollan N74D, que es una mutación mayor para la cápside. Hoy por hoy no nos afecta a tratamientos posteriores porque la cápside no es primera línea, pero bueno, en un futuro podría serlo. Y no es raro tampoco que en un fármaco de baja rara genética los que fallan y se infectan desarrollen mutaciones de resistencia. Pero lo que no se vio, al menos en estos 2 casos, es retraso en la seroconversión, que es algo muy descrito en la PrEP con TDF-FTC y con cabotegravir. Es importante porque es un estudio que tuvo una representación geográfica enorme, con gente, como podéis ver, de América del Norte, América del Sur, de África, de Asia. Y en mi opinión, en un año de Juegos Olímpicos, esta es la medalla de bronce, lo tercero mejor que hemos tenido
en el 2024. ¿Por qué es importante? Bueno, porque es una superioridad aplastante, como habíamos visto también con cabotegravir frente a FTC-TDF en este colectivo, porque es cada 6 meses y subcutáneo, lo cual evidentemente es más atractivo que intramuscular cada 2. Entonces, alguien podrá decir, ¿por qué le das la medalla de bronce? Bueno, porque en este colectivo de gente ya existen medidas muy eficaces de tratamiento. Y por ese motivo, para mí, es esta medalla de color y no otro. La medalla de plata, para mí, es para la fase de extensión, aquí no está publicado que me conste, pero se presentó en el ACE 2024, y es la fase de extensión, los embarazos que ocurrieron durante la fase de extensión con cabotegravir long-acting en el HPTN 084. Para quien no lo recuerde, este es un Lancet del 2022, comparando cabotegravir en mujeres en África subsahariana con FTC-TAF, con superioridad abrumadora de cabotegravir 90% más, y en la fase de extensión se le permite a las mujeres que quisieran quedarse embarazadas seguir con cabotegravir. Hay 3 grupos, la que nunca lo recibió porque había estado recibiendo FTC-TAF, la que lo recibía pero decidió discontinuarlo, pero igualmente estuvo expuesta por la cola farmacocinética, y la que decidió recibirlo durante el embarazo. Son los 3 grupos que ven aquí. ¿Qué pasó? Pues que ni la evolución materna, ni de los embarazos, ni de los neonatos tuvo ninguna diferencia en ninguno de los 3 grupos. Y no hubo ninguna infección por VIH. Nadie me puede cuestionar que es una población con alta actividad sexual, con 410 embarazos en 2.400 mujeres y con 20% de ITS basales. Es decir, es un estudio realmente muy importante. ¿Por qué lo considero tan importante? Porque otorga información, no podemos pensar en una estrategia de prevención en mujeres y no pensar qué va a pasar con los embarazos. Son mujeres jóvenes, sexualmente activas, con 20% de ITS. Evidentemente se van a quedar embarazadas. Entonces, visto que estos son resultados tan importantes como que no hubo ninguna infección por VIH. ¿Y por qué es en África? Donde hay 20 millones de mujeres con VIH, pero cientos de millones de mujeres en riesgo de VIH. Y en los últimos 2 minutos, la medalla de oro, obviamente, es para el lenacapavir en prevención en mujeres. Presentado en el AIDS y publicado el mismo día en el New England. Pienso que todos los que estábamos ese día en la sala donde Linda Gay Becker lo presentó, pues sentimos lo mismo, que era la emoción de ver cómo no había ninguna infección en ese grupo. En este caso hay una rama más que también comparaba TAF, FTC, y fijaron la diferencia y las dificultades que tienen hombres gays con mujeres para tomar la PrEP oral correspondientemente. Aquí la incidencia Valgo no fue diferente a ninguna de las 2 estrategias orales, no sirvió para nada. Y sin embargo no hubo ninguna infección con lenacapavir. Luego podemos cuestionar otras cosas, pero creo que es indiscutible la eficacia. Y aquí es algo interesante, no se permitía en el estudio que las mujeres se quedaran embarazadas, pero por presión de grupos de asociaciones de pacientes y de la comunidad, se permitió que continuaran y hubo muchísimos embarazos. Como veis aquí, se terminaron registrando en la rama de lenacapavir 200 embarazos y tampoco se vio ningún problema ni en el embarazo, ni en las madres, ni en los neonatos. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué para mí es la medalla de oro? Bueno, porque es superior, con una eficacia del 100%, porque es cada 6 meses subcutáneo en mujeres cis en África, porque hubo muchos embarazos, y porque pienso que si juntamos el Purpose 1 con el Purpose 2, realmente estamos enfrente de un game changer. Y aquí voy a terminar con una frase que se la he escuchado a mucha gente, pero se la he escuchado repetir muchísimas veces a Chloe Orkin, y es que no hay que proteger a las mujeres de la investigación, hay que protegerlas con la investigación. Y si finalmente hemos aprendido esto en el 2024, pues eso es lo mejor del año para mí. Muchas gracias por su atención y quisiera agradecer de nuevo a los organizadores, a compañeros que me compartieron ideas y contenido, el doctor Miró, Esteban Martínez, Jean-Michel Molina, y a los departamentos médicos de las compañías farmacéuticas que me facilitaron material. Muchas gracias. Bueno, pues hemos terminado ya. Muchas gracias, Juan, por el excelente resumen de publicaciones clínicas y muchas gracias, Maite, por el excelente resumen de publicaciones básicas. También agradecer la asistencia a todos vosotros y, bueno, damos por finalizado esta sesión y daremos paso a la sesión de clausura. Muchas gracias.